Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Eduardo Vargas Gallegos y en este nuevo video les platicaré acerca de los temas de la unidad 5 del concepto de ley. Actualmente estoy en la licenciatura de Derecho y pues bueno, vamos a comenzar. Concepto y la naturaleza jurídica de la ley. Como concepto tenemos que es toda regla social de carácter obligatorio creada por el Estado a través del poder legislativo, que tiene como finalidad primordial regular la conducta externa de los individuos que integran el Estado soberano, en este caso pues nuestra República Mexicana. Como su naturaleza jurídica tenemos que es la ley o la norma, la ley es la norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contiene regulación determinada en ciertos ámbitos de la vida de las personas. Esto de la ley pues habla más que nada acerca de las normas que tenemos en nuestro territorio, pues nuestra república, y más adelante vamos a explicaros un poco acerca de qué es el poder legislativo y el proceso legislativo. Ahora vamos a ver las características de la ley. Como primera instancia tenemos que es universal e impersonal. Su alcance llega a todos quienes están inmersos dentro del espacio geográfico donde se aplica. En este caso sería pues en nuestro territorio de la República Mexicana y que es obligatoria para todos. Y como segunda instancia tenemos que es de orden social. Se crea para regir al hombre como miembro de un grupo social. Como tercera instancia tenemos que es normativa o abstracta. Abarca un número indeterminado de hechos y rige a todo aquel que quede comprendido en el ámbito de su aplicación. Todos los que cometamos algún hecho o acto, pues va a quedar hasta la disposición de la ley y depende ahora sí que lo que se haya cometido o algún acto o lo que esté en pie es obligatoria. Como cuarta instancia, es obligatoria y nos dice que se impone al libre albedrío, lo anterior debido a que sus mandatos y prohibiciones son de carácter obligatorio. Como quinta instancia tenemos que es coercible y coactiva. Hace referencia a que su cumplimiento pueda exigirse a viva fuerza. Toda esta ley o leyes que tenemos dentro de nuestro territorio van a ser de forma obligatoria para todos. O sea, no importa dice un principio del derecho que aunque no conozcas las leyes no exime de que no puedas cumplirlas. En este caso pues es obligatoria para todos los mexicanos. Y como sexto punto tenemos que es de origen público. Emana de la autoridad pública y por ello actúa en la línea de la soberanía, diferenciándose de reglas imperativas por poderes privados. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los efectos de aplicación de la ley. Existen 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica. Como primer punto, en punto A, tenemos que es espacial. Las normas jurídicas son elaboradas para aplicarse en una sociedad determinada y se pretende que su aplicación sea espacialmente limitada, es decir, en un territorio específico, por decir en una familia, en algunos centros como escolares, y pues bueno, que sea particularmente así en esos casos. En dado caso, pues entraría la Constitución, que pues es la que se nos aplica determinadamente a nosotros los mexicanos. O sea, no puede aplicarse dentro de un estado
bueno, dentro de otro estado, pues, que no esté en vigor esta Constitución. Como otro punto tenemos B, es temporal. Las normas jurídicas nacen a la vida jurídica a partir de una fecha cierta, que puede ser la fecha de entrada en vigor de una ley que se publica en un diario o periódico oficial. De igual manera, podrían tener una fecha en que dejan de estar en vigor, pero regularmente son de carácter permanente o indefinida. Como otro punto tenemos C, que es personal. La norma jurídica tiene validez para toda la sociedad o parte de ella. Aquí tenemos un ejemplo que el artículo primero de la Constitución nos establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Esto quiere decir que la norma se aplica a todos los individuos que se encuentren en nuestro país. Todos los individuos pueden ser mexicanos, extranjeros, mujeres, hombres, no importa la profesión ética que tengas, puede ser católico, cristiano, judío, no importa. Y asimismo es importante aclarar que esta norma, al referirse a todos los individuos que se encuentren dentro del país, alude a un grupo pequeño de individuos con respecto a los que habitan el resto del mundo, ya que de otro modo sería una norma destinada al género humano. Y como último tema tenemos de material. Este ámbito de aplicación de las normas jurídicas deriva del objeto que regula la norma. Así pues, tenemos normas administrativas que regulan la naturaleza y las funciones de los órganos encargados de la administración pública. Y ahora, como otro tema, tenemos la función del poder legislativo, que no es más que nada que se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, que como ya sabemos son las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. Legislar significa crear o modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. La elaboración o modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados, que esto lo veremos un poco más adelante. Ahora vamos a ver lo que es el proceso legislativo federal, que como primer proceso, como primer etapa del proceso sería la iniciativa, que es la facultad de presentar ante el Congreso un proyecto de nota. Esto nos referimos más que nada en el artículo 71. Y como segunda instancia tenemos la discusión, que es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas para determinar si son o no aprobadas. Número 3 es la aprobación. Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. Número 4 es la sanción. Es la aceptación de un proyecto de ley por parte del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente. Como número 5 tenemos la publicación, que es el medio por el cual un proyecto de ley se da a conocer a quienes deben cumplirlo. Y como número 6, y el más importante, es el inicio de la vigencia, que es cuando entra en vigor una ley con toda fuerza obligatoria. Esto se va a dar después de 10 días después de que fue publicada. A manera general, en la República se dará en el Diario Oficial de la Federación y a manera de Estado se dará en el periódico especial que tienen ellos. Ahora tenemos el proceso legislativo en las entidades federativas. El proceso legislativo está regulado en la Constitución Federal y es la pauta que tomaron los 31 congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal. Bueno, en este caso serían ya los 32 estados, ya que el distrito pues se considera ya un estado, para efectuarla y llevar a cabo la realización de sus respectivos procesos legislativos, tomando en cuenta en primera instancia el sistema unicameral que predomina en todas estas entidades federativas. En todas nuestras entidades, en todos nuestros estados siempre vamos a tener diputados y senadores. Y finalmente se concentran en cuadros comparativos
toda la regulación de las leyes orgánicas y o los reglamentos internos de los 32 congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, como ya mencionamos, son los 32, ahí incluye la actual ahora Ciudad de México, en relación al proceso legislativo en sus distintas etapas. De los cuadros comparativos de la regulación a nivel de la ley orgánica o reglamentaria de los 31 congresos estatales, así como la Asamblea del Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal, como ya mencionamos, se destacan los siguientes puntos relevantes: existencia de un expediente del proceso legislativo, elementos que deben contener las iniciativas, orden de prelación del texto legal propuesto, se toman en consideración los avances informáticos, lineamientos para la elaboración del dictamen, tiempo establecido para que una comisión emita un dictamen, los contenidos de los dictámenes, causas por las que puede ser suspendido un debate, tipos de votación y principales reglas del debate. Y otro punto es, se contemplan acuerdos parlamentarios y o económicos. Como otro tema veremos los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Esto ya lo habíamos enseñado un poco antes, que nos dice, pero vamos a definirlo un poco más. Comenzando con las leyes en el tiempo, generalmente la ley debe aplicarse a los casos que se presenten desde que entra en vigor hasta que deja de tenerlo. Los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tienen diferente ámbito temporal de vigencia suelen ser llamados conflicto de leyes en el tiempo. En lo que toca al ámbito temporal, es posible que una ley se aplique no solo a hechos jurídicos ocurridos a partir de la iniciación de su vigencia, sino a las consecuencias normativas de hechos anteriores, inicialmente regidos por otra ley. Y como otro subtema tenemos las leyes en el espacio. La ley se ha creado para aplicarse en determinado lugar o territorio. Por tanto, las leyes dictadas por el poder público en México deben aplicarse dentro del territorio nacional. El conflicto de leyes en el espacio que generalmente se presenta es el referente a que la ley se aplicará a nacionales y extranjeros respecto a actos jurídicos celebrados en el extranjero con efectos en el territorio nacional. De ahí que constantemente se presenten problemas de derecho internacional relativos a la ley que debe aplicarse en determinadas situaciones jurídicas. Los conflictos de leyes en el espacio no solamente se trata únicamente de investigar qué ley debe aplicarse en el lugar, sino de saber si a una cierta persona debe aplicársele su propia ley o la extranjera. Como en este caso tenemos un ejemplo del testamento, en que si una ley de origen, una persona de origen mexicano muere en otro país, vamos a ponerlo en Perú, y deja su testamento en Colombia, pues no se va a saber si esto se va a aplicar en el país donde murió la persona o donde dejó el testamento. Y pues bueno, esto sería por todo de mi parte de los temas de la unidad 5. Espero haya sido de su agrado y pues que tengan una buena tarde. Les agradezco mucho.